cierre de RCTV representó no solo para mí, sino para muchos venezolanos el ver truncado los sueños, ¿no? Yo creo que eso marcó un hito en la historia de nuestro país, porque nunca había ocurrido, ¿no? Y creo que eso, se trancaron las puertas de muchas posibilidades de hacer buena televisión en Venezuela. Se utilizó la excusa de que se acabó la Sí, concesión, sí, sí. pero en la práctica fue, no te quiero, me eres incómodo. ¿Cómo manejarle ante un país que con el argumento de que quieren manejar algunos, mira, es que tú tuviste tu chance, pero se te acabó el tiempo, Claro. se censura? Es una especie de, efectivamente, de callar la boca a alguien, ¿no? No te gusta, mira, cállale la boca. ¿Cómo le cayó la boca? Bueno, la manera más fácil en ese momento, en ese contexto histórico del país, era hacer eso, ¿no? Había esa oportunidad de acabar una concesión o de concluir con una concesión y mira, le dijeron nada, hasta aquí llegó, ¿no? No importó nada, no importó toda esa gran cantidad de gente que estaba allí, no importó lo que vivió toda esa población de trabajadores que había en Radio Caracas Televisión. Yo realmente no recuerdo cuántos trabajadores fueron, pero eran más de por lo menos 3.000 trabajadores en principio. Y habrán quedado desde la primera oleada de salida del canal, pues la mitad. Y así, fueron reduciéndose hasta que hoy habrá que 150, máximo 200 trabajadores. Evidentemente el presidente Chávez tenía problemas con directivos de Radio Caracas Televisión, pero ¿qué peso tenían los directivos de Radio Caracas Televisión, más allá de poder ser los dueños, con respecto a la masa humana para llevarse por delante a todos los soldados, si lo vemos así? Yo lo que siento, Chente, es que el presidente no le importó los demás. O sea, de pronto tenía algún, como bien dices, algún inconveniente o alguna discusión de alto nivel con los directivos de la empresa. Y bueno, pudo haberse negociado, digo yo, pudo haberse manejado de otra forma esa conversación. Pero no lo quiso, o sea, no se quiso. Yo no puedo meterme tampoco en esa conversación porque no tengo ni idea de lo que se habló allí, pero digo que no, insisto, no se pensó en los demás, no se pensó en esas personas que tenían 40, 30 años trabajando allí y gente que de verdad quedó sin trabajo y se quedó sin trabajo, se quedó sin nada. Porque yo conozco muchas personas que todavía están haciendo nada en la calle. Y les ha sido muy difícil poder entrar a cualquier o otro medio de comunicación o hacer otro tipo de trabajo. Tú comenzaste como reportero. Comencé como redactor, de hecho. Bueno, pero imagínate, desde antes. Yo pensé, mi primera pasantía, mi primer trabajo fue en Radio Caracas Televisión. Pero te diste a conocer como reportero. Sí, claro. Y una de las vivencias que tú tuviste fue el golpe de Estado del 92. Sí. O sea, ¿cómo fue Es una marca que va a estar diciendo ahí. ¿Cómo fue vivir esa historia? Porque además, los que años más tarde le dijeron a Radio Caracas, no te quiero, se apoyaron en Radio Caracas en aquel momento. No, por supuesto, claro. Pero es que siempre Radio Caracas fue ventana de todas esas personas que estuvieron o están todavía en el poder. Fue una ventana importante, fue una ventana para poder decirle a los demás lo que querían, pues lo que podían expresar. Porque de verdad que Radio Caracas es un medio de comunicación bien imparcial, o sea, permitía tanto un lado, escuchar las versiones de un lado como las versiones del otro. Yo como comunicador, como periodista lo hice en más de una oportunidad, o sea, yo pues buscaba la versión de los hechos de los dos lados o de todos los lados, todas las aristas que había en el momento, ¿no? Y siempre hubo esa oportunidad, ¿no? O sea, de dar a conocer pues la posición de cualquiera. Era eso, era una ventana, era la oportunidad de mucha gente de expresarse. Y pues sencillamente no les importó. Si tú tuvieras que hacer en retrospectiva una especie de análisis desde el 2012 y regresaras 5 años atrás, ¿okay? A lo que fue el cierre, y regresaras 10 años atrás a lo que fueron los conflictos del 2002, y regresaras 20 años atrás a lo que fue el golpe, o sea, ¿qué sacarías de esa serie de relámpagos de pensamiento que te pueden llegar? Que yo lo que puedo concretar es que los medios de comunicación hacen falta. Hacen falta porque es la única manera de que los que gobiernan los países puedan darse cuenta de qué están haciendo mal. Porque no es sano para un país tener un gobierno al que al que se le diga que todo está bien y que lo estás haciendo bien. Porque a veces los gobiernos se equivocan. Y es bueno rectificar, es de sabio rectificar. Y si tú no sabes en qué te estás equivocando, si los medios no te dicen, mira, lo estás haciendo mal, o te estás yendo por este lado,
oye, es bueno de pronto hacer así como que, ok, está bien, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de esta forma. Y es bueno ese llamado de atención, sobre todo el que hacen los medios de comunicación. Y eso, pues sencillamente se ha ido acabando poco a poco. Han querido cerrarlo, acercarlo, a ustedes los han acercado muchísimo y definitivamente eso no se puede acabar. 5 años atrás, cuando entraste por los pasillos de Radio Caracas Televisión para la despedida, sí. Ya tú no estabas trabajando en Radio Caracas, tú habías decidido por voluntad propia, mira, me quiero retirar. Sí, sí. Pero tu corazón todavía estaba allí. O sea, por supuesto. El volver a esos pasillos, pero para saber qué era, a bajar la switchera. Sí, qué duro. Háblanos de ese momento. Fueron de verdad muchos sentimientos que iban y venían, ¿no? Por un lado, había mucha rabia y decepción por lo que estaba pasando. Por el otro lado, en ese momento, ya que me estás hablando de ese instante, fue una especie de alegría de reencontrarme con muchos de mis compañeros que tenía tiempo sin ver, tomando en cuenta que tenía meses que había salido del canal por segunda vez. Pero también hubo mucha tristeza. Yo veía a muchos de mis compañeros y yo decía, qué increíble, cómo les fueron como apagando el switch, pero no así, sino que fue poco a poco hasta las 12 de la noche que efectivamente hicieron el cierre total, ¿no? El blackout. Pero para mí fue muy duro. Yo recuerdo incluso que en el momento, en el final, cuando el grupo de personas estaba, el grupo mayoritario de las personas estaba en el lobby, en el momento del cierre ya de los últimos minutos, el grupo de prensa se trasladó hasta lo que sería algo así, pues el Centro Nacional de Noticias, como le decíamos nosotros, y se trasladó ese grupo para allá. Yo dije, yo me voy con mi gente, o sea, yo voy a acompañar a mi gente. Por supuesto, todos estaban llorando. Yo soy muy llorón y la gente me conoce mucho por eso, pero yo decía, yo no voy a permitir que esto me saque una lágrima. Y no lo permití. Yo traté como que darle ánimo a mis compañeros. Yo recuerdo que yo les decía, estando allí en la sala de prensa, les decía que efectivamente algún día esto volverá a ser como antes o mejor. Vamos a ir a una pausa. Dale. Yo quisiera que al regreso hablemos de El Observador puertas adentro, lo que era el día a día, llegar en la mañana, buscar tu pauta, salir, lo que la gente ve el resultado puesto en pantalla, pero lo que significaba eso, todo el equipo de trabajo. Cuéntanos la vivencia a través de tu experiencia de lo que era ser Radio Caracas